No, ¿verdad? ¿O sí? Em, Creo que ya. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, ya. Ok. Y acá me marcó como que había un error. Sí, ya estamos en vivo. Ok, bueno, pues buenas noches a todos, a todas, acá desde la Biblioteca Comunitaria Ambulante. Eh, pues contentas y contentos porque estamos iniciando hoy el ciclo nuevo de los viernes de lecturas nocturnas que con mucho cariño y con mucho amor estaba llevando a cabo, cuidando, vigilando, administrando y repartiendo la compañera Nicteja. Eh, y bueno, por motivos personales ya no va a poder estar con nosotras y nosotros en este espacio, por lo menos ahorita en los próximos meses, pero esperemos tenerla pues pronto de regreso, aunque no sea ya como en el espacio como tal, sí por lo menos en algunas participaciones que haga acá en línea. Y pues justo decir que a partir de NICTE pues se abrió este espacio como una sugerencia también de ella, de poder pues leer en voz alta, que pues a propósito de que es una biblioteca, pues tendríamos, ¿no? Que también estar a lo mejor de manera virtual compartiendo algunas lecturas y pues nos pareció maravilloso el poder compartir este espacio de esta manera. Entonces estamos dándole continuidad al legado de Niteja y pues le agradecemos un montón públicamente y la queremos mucho y le extrañamos. Y bueno, para abrir con pues no sé si también se abra con broches, pero para abrir con broches, lo que sea, del material que sea, porque todos son muy bonitos. Está con Ujú. nosotros el compañero Luis Osorno de Querétaro y de la editorial Flores Raras, que justamente hoy va a abrir el espacio de los viernes de lecturas nocturnas con un libro, con la lectura en voz alta de un libro súper bonito que armaron ellos y ellas allá en su espacio. Ahorita nos va a platicar un poco más, que se llama Herbario Colorado, que es el reconocimiento de plantas y juegos en Hércules Querétaro. Y bueno, de entrada me gustaría justo, pues más bien que se presentara él, que nos platicara quién es, qué hace, qué no hace, qué tolera, qué no tolera, con quién está, con quién no está, y que podamos ir platicando un poco sobre Herbario Colorado y sobre todo escuchando también, pues en voz alta la lectura de este material que pues forma parte de los procesos colectivos que se arman en otros territorios con otras organizaciones posibles y pues es necesario también conocerlas y aprender de ellas. Entonces, pues muchísimas gracias Luis por estar ahora acá con nosotras, con nosotros y pues nos gustaría mucho escucharte. Entonces, adelante, por favor. Gracias, Daisy. Pues gracias por la invitación a la biblioteca, que bueno, tuve el gusto de conocerla apenas en agosto, fue el encuentro, ¿verdad? En agosto. Y bueno, para mí la seguía un poco en redes y ir a conocerla, estar ahí, vivir todo el proceso o parte del proceso, fue maravilloso, fue muy inspirador, ¿no? Entonces, sí, por acá tenemos también ciertas redes, de colectivos, procesos pedagógicos, como proyectos en los que estamos. Y fue bien bonito ir a ver cómo lo hacen allá y conocer también una red de gente que está haciendo por todos lados, ¿no? Pues bueno, luego es difícil uno presentarse, ¿no? Como que ya no sabe ni quién es ni qué hace. Pero pues yo me llamo Luis Osorno, como decía Daisy, he crecido casi toda mi vida aquí en Querétaro y soy un enamorado del semidesierto, creo que es una de las cosas que me gusta mucho del paisaje de aquí, ¿no? Y bueno, he tenido un gusto de hace un tiempo por hacer libros, por escribir y hacer libros, un poco entre las dos cositas. Primero escribiendo y después dije, está divertido aprender a hacerlos y en esas redes que se van armando, pues conocer gente que lo sabe hacer y que te va enseñando, ¿no? Y por otro lado también siempre como muy cerca de proyectos pues de acción cultural, proyectos culturales, como desde el lado cultural, digamos, pues mucho trabajo entre lo colectivo, lo común, ¿no? Entonces, desde ahí he estado como en varios colectivos y bueno, más recientemente, los últimos 4 años, me he enfocado con este proyecto que se llama la Editorial Taller de las Flores Raras, que es un proyecto
que tiene que ver con pedagogías en Querétaro, particularmente en la comunidad donde estoy, que es Hércules, que está a las afueritas de Querétaro, pero todavía es parte de Querétaro. Y es un proyecto, decimos que es de juegos desescolarizados y poesía-acción. Es como yo le quise inventar así como de qué se trata eso, ¿no? Y aparte tenemos otro proyecto editorial que se llama Hacia la Salud como Flujo, que es también edición de libros. Pues bueno, ha sido un camino también de aprender a hacer los libros, de armarte tu tallercito, de, pues de aprender como ese oficio también y autoemplearte, ¿no? También como uno cansado de cierto tipo de trabajos o de cierto tipo de tratos, de cierto tipo de instituciones, pues como buscar una forma digna de también de relacionar a veces. Yo cuando salí recién como de la universidad, yo estudié psicología social, pues uno sale como con mil teorías, ideas y no sé qué, y como que fue como también aprender a hacer cosas con las manos, ¿no? Como decir, si nada más estás en el pensamiento, pues te pierdes, te enfermas, te extravías, ¿no? Entonces de ahí también surgió esta necesidad de hacer los libros, ¿no? Para mí es muy importante la parte de hacerlos, ¿no? Y bueno, son esos dos proyectos los que tengo actualmente como más activos. Y bueno, del que les vamos a platicar hoy particularmente será de las flores raras, que bueno, ha sido un proceso bien bonito, bien de mucho aprendizaje para mí, ¿no? Como de mucha transformación, pues también como a nivel personal y a nivel como grupal, el mismo grupo, porque es un grupo de niños y niñas que se han mantenido desde hace 4 años, ¿no? Entonces han crecido también ahí en el taller. Y empezamos en la pandemia, que también es algo que para mí se me hace muy especial, ¿no? Empezar en el momento en donde no podíamos reunirnos, pues ahí nos estábamos reuniendo, ¿no? Entonces fue interesante porque también era la educación virtual y yo había llegado a vivir a esta comunidad en Hércules y compartíamos patio con algunos de los vecinos y pues estaban como cansados los niños de la educación virtual, entonces como que empezaron a acercarse a jugar al patio y poco a poco eso se convirtió en un taller, ¿no? Entonces es un poquito el origen. Les contaremos aquí un poquito lo que vamos a leer hoy. También este libro tuvo la intención de contar la historia de las flores raras en cierta parte, entonces no les spoileo tanto porque va a salir ahí ahorita leído. Y pues bueno, hemos hecho con las flores raras 3 libros. Laderas de Hércules desde los niños, Escucha a los niños y las niñas, y el herbario colorado, reconocimiento de plantas y juegos en Hércules Querétaro, ¿no? Que es el último que hicimos y el que vamos a estar leyendo hoy. Pues muchísimas gracias, Luis. Pues, como decía hace un ratito, me parece que es muy importante justo conocer estos procesos de otras formas posibles de hacer las cosas y ahorita que estás diciendo que este asunto oficialista de las editoriales, pues, y de los procesos que luego tienen y de las limitaciones en sus indicaciones, ¿no? Que luego nos vienen como a coartar, pues, todos los procesos creativos que podamos tener, ¿no? Eh, pues me parece súper importante el pensar las editoriales independientes como pues procesos autonómicos súper fuertes, ¿no? Y que además tenemos las posibilidades de poder escribir en ellas. Y bueno, eso también es todo un reto, pues, porque las editoriales normales, tradicionales, oficialistas, pues al final son las que te dan puntos en muchos sentidos en otros espacios, ¿no? Pero Ujú, es como importante, pues a lo mejor tener como esta reflexión continua de la despuntitis, ¿no? O sea, de ya quitarnos pues de la cabeza esta máquina horrible de hacer puntos en nuestro corazón para que puedas valer algo, para que tus letras puedan valer algo, para que tengas credibilidad en algún espacio. Y bueno, creo que estas editoriales que al final vienen de procesos colectivos súper fuertes y de mucha organización, pues tienen más legitimidad que cualquier otro espacio que hace que se supone que tu palabra sea legítima, ¿no? Entonces, es como repensarnos una y otra vez de cómo podemos darle otra nueva carga en el peso que tienen nuestras palabras en cualquier lugar en donde las escribamos, ¿no? ujú. Así sea en nuestras propias libretas o en cualquier lugar, nuestra palabra vale
y hay que hacerla resonar en todos lados. Entonces, pues yo te agradecería mucho que hiciera resonar Herbario Colorado y que empezáramos como a escuchar todo lo que tengas que decirnos, que contarnos de este proceso creativo y colectivo de Herbario Colorado. Ujú. Sí, pues coincido mucho con esto que dices, porque creo que justo de eso se ha tratado un poquito como los libros nos parecen como un pretexto bien bonito para enlazar gente, para aterrizar procesos, para creernos lo que hemos vivido, ¿no? Para creernos las experiencias que hemos vivido y por las que hemos pasado, ¿no? Entonces, y contarlas y escuchar como las que otras personas han vivido, ¿no? Y como guardarlas en un lugar. Pensaba hace poco, o sea, como los libros son como bolsas, de cierta forma, como de palabras, ¿no? Entonces, es un lugar para recoger palabras, ¿no? Que no se pierdan, porque en el mundo actual, pues hay muchísimos motivos para distraerse, entristecerse, olvidarse, ¿no? Angustiarse. Entonces, hay muchas palabras muy precisas, muy preciosas que es necesario recoger en bolsas, que son los libros, o que pueden ser los libros, pueden ser los podcasts, hay miles de formas, ¿no? La que a mí me gusta son los libros y esa es la intención, ¿no? Como pues las recoges para compartirlas después también. Entonces, les quiero mostrar tantito antes de empezar a leer el otro, el, el libro que fue como, digamos, este es el herbario que vamos a leer. eh, y el que fue antes de ese es este que se llama Laderas de Hércules desde las y los niños, ¿no? Entonces, este fue un primer libro que es muy visual, no tiene tantas letras, también de repente nos gusta, pues, pensar que también los libros no son solo de letras, ¿no? También son de dibujos, ¿no? E incluso si pensamos en pues los libros no siempre fueron solo de letras, ¿no? O sea, los códices o los amokslif eran con un montón de dibujos, de glifos que decían historias, que decían, comunicaban cosas, ¿no? Entonces, también al trabajar nosotros con infancias, sabemos que a veces hay como un prejuicio con la lectoescritura o ha habido como una forma muy violenta de imponerla desde la escolarización. Entonces, también a mí me gusta mucho jugar a decir no tiene que ser o dibujos o palabras, ¿no? Sino que podemos combinarlas, podemos jugar con ellas, ¿no? Entonces, este fue el primer librito, se los muestro muy rápido. Tiene adentro unos fanzines, que son como un formato de libro muy sencillo de hacer, con una hoja carta. Y ese librito fue como el primero cuando empezamos a caminar el cerro con los niños. Nosotros donde vivimos es una cañada, entonces también creemos que el paisaje donde vivimos pues nos enseña mucho, nos moldea, nos da posibilidades, ¿no? Entonces de cada lado dibujamos como cada ladera de la cañada, cada uno de los niños hizo uno de estos. Y, pues si se fijan es una hoja carta dobladita, ¿no? Así como con ciertos pliegues y un corte. Y al interior venía como una recolección muy sensorial de lo que estuvieron viendo en el camino, ¿no? Así de lo que se encontraban en el sendero. Hay vainas de algunas plantas, hay unos carbones, y escribieron algunas cosas, ¿no? Como plantas que habían visto, garambullos, plantas, nopales, borregos, ¿no? Entonces este fue como el primer librito que hicimos con ellos, pero bueno, fue un libro muy bonito, muy visual, pero yo me quedé un poco con la sensación de que pues a la gente faltaba contarles más cosas, ¿no? Entonces, pues se podían ver aquí las dos laderas, aquí hay otro ejemplo como están también un poco los edificios entrando, subiendo a las laderas, que es algo que nos preocupa y por lo que también hemos estado ahí como acompañando procesos de activismo, porque estos edificios pues están devastando una zona muy rica en flora y fauna, ¿no? Entonces, bueno, en las caminatas observamos esas cosas, observamos las plantas, ¿no? Las semillas. Y fue como desde el inicio, como entrar al cerro desde lo sensorial, que eso es algo que a cualquiera pues le entra, ¿no? Y a las infancias mucho más porque ellas viven en esa sensorialidad súper activa, ¿no? Entonces, después de esas caminatas y de haber hecho ese librito, nos quedó las ganas de saber más sobre las plantas, como más específicamente qué plantas hay ahí, y cómo se llaman. Yo empecé a encontrarme también como en mi investigación, que era una de las zonas más ricas en diversidad de plantas del Valle de Querétaro, justo por la geografía de la cañada, ¿no? Se hacía como un clima que propiciaba que hubiera muchas plantas y también platicando con los abuelitos de algunos de los niños o los vecinos,
me empezaron a contar que había muchísimas plantas medicinales, ¿no? Yo había como interesado un poquito por las plantas medicinales porque mi hermana estudió algo relacionado y entonces empecé a ver que había estafiate, había sangregado, varias plantas. Entonces dije, pues esto tenemos que conocerlo y registrarlo, ¿no? Entonces, bueno, así surgió esta idea de hacer este libro. Eh, y bueno, pues en la portada, mucho de lo que está al interior es hecho por los mismos niños durante los talleres, ¿no? Este fue como un ejercicio de imitación de dibujos, en donde uno plantea un primer dibujo, que es un garambullo, y entonces se va pasando la hojita y van imitando su garambullo, y va viendo como una distorsión, porque por más que imites, siempre hay una distorsión, la distorsión de lo que cada quien es, ¿no? Y se va haciendo un juego muy divertido donde no se trata que queden iguales, sino ver cómo quedan diferentes. Por ejemplo, a mí este me encanta porque es hasta como minimalista, así como muy difícil de hacer y yo les ponía como 30 segundos, entonces rápido tenían que hacerlo, ¿no? Hay unos que se tomaban más tiempo. Y, y bueno, así empieza un poquito el libro, porque también nos gusta mucho plantear los libros, no solo son el texto, sino son las imágenes, son así como lo que nos va mostrando, ¿no? Entonces, si lo abrimos, aquí en la guarda también viene una impresión. Esta es una impresión de una planta del cerro que los niños recolectaron e imprimieron con tinta, aquí como esta textura, ¿no? Entonces, pues como es ir llenando un poco el libro, no solo en lo discursivo, sino en todos los sentidos de lo que nosotros vemos y sentimos en este paisaje, ¿no? Y bueno, por ahí comienza el libro. Les voy a empezar a leer unos parrafitos y por ahí vamos platicando. Esta parte la escribimos a dos manos entre el otro coordinador del taller, que es Tonatiu, y yo. En el taller somos tres coordinadores también. Telma fue quien inició el taller conmigo. Entonces somos quienes vamos llevando las actividades y bueno, parte como de las infancias que asisten, ¿no? Reunión de cosechas, dibujando con dragones, poca policía, mucha diversión, o sea, así como dice tu playera, pero al revés. Reunión de personas raras, reunión de flores. Ay, ¿qué les parece reunión de flores raras? Sí, me gusta, más o menos. Yo prefiero poca policía y mucha diversión. A mí me encantan las flores raras. Reunidas las flores raras al fondo de un callejón que parecía enroscarse como serpiente, en uno de los barrios de Hércules que lleva por nombre La Laguna. Ahí comenzó el taller. Era la pandemia y los niños y las niñas tomaban clases virtuales. ¿Quién sabe cuántas horas estar ahí sentados y sentadas frente a la pantalla o el celular o lo que hubiera? Pero en ese barrio los niños y las niñas ya se conocían bien y se escapaban a jugar a los patios y a los callejones. Y resulta que de casualidad llegaron unos muchachos a vivir ahí y uno de ellos les propuso comenzar un taller de juegos. Luis, junto con su amiga Telma, empezaron los talleres todos los miércoles. Al inicio se llamó escribir, dibujar, jugar, tres verbos en los que caben muchas cosas, pero solo era un nombre tentativo para que las mamás y los papás se dieran una idea. Iba a ser importante que el verdadero nombre surgiera de las y los niños, porque nombrar el mundo es un acto creativo, pero también de conocimiento. Y en ese primer año sucedieron muchas cosas. Pinturas con tintes naturales de plantas, juegos y carreritas en los callejones, bolitas de semilla hechas de abono, composta y hasta celebraciones con elotadas y fogata. Pero una de las actividades favoritas, sin lugar a dudas la actividad favorita, fue ir a caminar al Cerro Colorado, una de las laderas de la cañada que llega hasta Hércules. Un paisaje asombroso, lleno de garambullos, abrigos rocosos, cactáceas y formaciones de piedra maravillosas. Una flor rara puede ser una flor de shoto. Una flor rara puede ser una flor perfumada de garambullo. Una flor rara puede ser la flor amarilla de la tronadora. Una flor rara puede ser la florecita morada de la engordacabras. Una flor rara puede ser las estrellitas de 6 pétalos blancos. Una flor rara pueden ser los mallitos. Una flor rara puede ser la flor del mezquite y sus vainas enmieladas. Una flor rara puede ser la flor de choconostle. Una flor rara pueden ser las flores que le salen al frondoso tepehuaje. Una flor rara puede ser la flor blanca del palo bobo.
Una flor rara puede ser la flor de peña, que también llaman doradilla, y se abraza a la ladera. Una flor rara puede ser desde la guapilla hasta el chiquiñá, a la flor que le sale a un órgano. Cuéntanos, ¿qué otras flores pueden ser una flor rara? Cuéntanos, Daisy, ¿tú qué otras flores raras conoces en tu paisaje? Una flor rara puede ser la flor de la salvia morada. Mm, Está súper bonita, tiene así como muchos, este, como bolitas encontradas, pero adentro tiene otras bolitas más. Una flor rara ujú. puede ser el girasol cuando se le están cayendo sus pétalos y salen muchas florecitas chiquitas en cada una de las semillitas que están adentro. Una flor rara puede ser la amapola, que nada más dura abierta como un día y se va cayendo uno a uno sus pétalos al día siguiente. Una flor rara puede ser, puede ser, a ver, déjame ver cuál. Pudiera ser la flor de la zanahoria. Guau. Ujú. Sí, también tiene así como, es como un ramito de flores en uno chiquitito. No sé, hay Mm, muchas raras. sí. Pero entonces, ¿cómo podría ser raro? O sea, ¿qué es lo raro, no? Sí, pues ahí fue en este pasaje con el que iniciamos, eh, estábamos reunidas así los niños, las niñas, y decían eso, decían, "No somos una reunión de personas raras, ¿no?" Y se sentían muy cómodas con nombrarse así, ¿no? Normalmente muchas veces puede ser usado como un insulto, como una forma denigratoria, ¿no? A alguien, pero cuando uno mismo se lo dice, pues se siente a gusto, como se siente, se percibe extraño a otras personas, ¿no? Ujú, Entonces aquí se me hizo como muy rico que el mismo grupo se sintieran raros, ¿no? O sea, realmente yo no sabía por qué, porque casi se iban conociendo, pero ya se sentían raros y se sentían a gusto con ser raros, que creo que es lo importante, ¿no? Como a gusto con decirlo. Y de ahí fue un poco que después esta idea de decir, bueno, reunión de personas raras, reunión de flores raras, ¿no? Algo de lo que como que seguido cuando contamos esta historia decimos es que pues justo también este poemita con las flores, es decir, bueno, flor rara es muy general, pero si nos fijamos en cada flor, pues cada flor no es que sea rara, sino es una flor de shoto, es una flor de amapola, es una flor, ¿no? Cada flor tiene su nombre, su forma, su floración, sus polinizadores, ¿no? Entonces, pero son muy diferentes, ¿no? Entonces también ha sido como que desde el nombre que le pusieron los niños al taller y algo que hemos como cultivado ahí en el espacio, es que la diferencia es importante, ¿no? Que cada quien sea diferente también es algo que nos hace similares, ¿no? Y entonces es jugar con esa idea de nos respetamos y nos entendemos porque somos diferentes, ¿no? Y entonces hacemos un intento por entendernos cuando no nos entendemos y sabemos que no vamos a sentir y pensar igual y eso está bien, ¿no? Entonces, ha sido bonito porque se ha quedado de cierta forma como una identidad en el taller, ¿no? Sí. Ya a la fecha, los niños y las niñas que van al taller, que llevan 4 años yendo, pues ya dicen, somos las flores raras, ¿no? O sea, como que ya es como un colectivo, pues así se sientan así como somos esto, ¿no? ujú. Entonces, ha sido bien bonito ese proceso. Ujú. Los niños y niñas que empezaron son los que continúan ahorita o se han integrado más personas. Pues se han integrado algunos y algunas, pero la mayoría son quienes iniciaron. Es un grupo pequeño, ha oscilado como entre 10 a 15, ¿no? De repente Ujú, alguna vez han habido 18 o así, ¿no? Pero a veces van dos, ¿no? Pues, pasa de todo. ujú. Pero digamos que el grupo que más constante se ha mantenido ha sido como de 10 más o menos, 10 que siguen yendo desde hace 4 años y que también nos ha tocado verlos, obviamente ellos nos han visto transformarnos, pero nosotros los hemos visto transformarse también, porque muchos han pasado, por ejemplo, por la adolescencia. Empezaron de 10 años y ya están de 14 y siguen yendo al taller, ¿no? Yo dije, me van a mandar a volar cuando ya Sí. tengan 14, ¿no? Se van a desaparecer, ¿no? Y a veces se desaparecieron un mes, pero decidieron regresar, ¿no? Entonces, y también regresaron y pues están en otra edad, están en otro momento y también les interesan otras cosas y eso fue también rico como decir, no es que
ya el taller se acabó, ahora hay que abrir otro, sino el taller se va transformando también junto con ellos, ¿no? Entonces ahora podemos hacer otras cosas y hay unos que se han integrado más chiquitos y que se van integrando también como a la historia, ¿no? Hay uno que empezó a venir hace año y medio y él cuenta esta historia que les estoy leyendo de pies a cabeza como si lo hubiera vivido desde el día cero, ¿no? Entonces yo le digo que es el cronista de las flores raras porque se sabe todos los datos. Qué chido. Y hablando ahorita como de la diversidad en este asunto de lo raro, ¿no? De la aceptación de lo diverso, ¿cómo ves a este grupo de niños, niñas que ha continuado o que se han ido como integrando respecto a pues este tema, ¿no? O sea, cómo lo siguen viviendo fuera del taller, ¿no? ¿Cómo les ha cambiado, transformado esto que estás diciendo, ¿no? O sea, al final es como un espacio de transformación. Entonces, ¿cómo has visto tú una transformación? O sea, de qué partes, ¿no? Y hacia dónde estás observando lo transformado, ¿no? A partir de sentirse raro, de formar parte de los raros, de las raras, de Ujú, las flores raras, eh, y de asumirse diferentes y respetarse diferentes y, pues, no sé, caminar con los diferentes de la mano, ¿no? ujú. Pues una cosa que, por ejemplo, cuando empezamos a hacer los libros, que de cierta forma era como una, yo decía, bueno, es una inquietud mía, voy a ver si a ellos les gusta, ¿no? O sea, no sé si les va a gustar que llevemos sus creaciones a los libros y luego ya que los hagamos, no sé si van a querer que los presentemos, ¿no? O sea, como que pues los vamos consultando mucho porque pues ellos son los creadores de eso, ¿no? Entonces uno tiene que involucrarlos en esas decisiones, en esos temas. Y fue muy bonito ver cómo la primera presentación que hicimos, pues estaban muy chiviados porque también presentamos en una plaza pública. Nos invitaron unos adultos mayores de Hércules que llevan muchos años con el tema, reuniendo firmas para proteger el cerro, la ladera, ¿no? Ujú, Y llevan ya 10 15 20 años, entonces pues de repente se cansan, de repente se desaniman, de repente sienten que nadie le interesa. Y cuando vieron el trabajo de las infancias, se conmocionaban mucho porque decían, wow, o sea, de esto, yo jugaba igual en el cerro, yo iba a su edad, ¿no? O sea, como pensé que ya a nadie le importaba, ¿no? Entonces nos invitaron a presentar en la plaza y esa primera vez fue muy bonita, pero también un poco extraña porque todavía o sea, como que ellos no se sentían muy en confianza de compartirlo. También había muchos adultos mayores, éramos un estrado de la mitad de niños, la mitad de viejitos. Los viejitos estaban súper nostálgicos como muy emocionados, entonces como que se emocionaron, pues los niños se chiveaban con la palabra y los viejitos se emocionaban con la palabra. Entonces, yo dije, no, pues como que creo que no les gustó tanto presentar. Fue muy bonito el evento, fue importante, fue muy bonito ver cómo se conmocionaban los abuelitos. Pero les surgió otra invitación y les dije, oigan, nos volvieron a invitar, ¿quieren presentar un libro? Y dijeron, sí, ¿no? Sí queremos, ¿no? Y dije, bueno, vamos. Y así han sido como unas, no sé, 6, 7, 8 presentaciones. Y las últimas es ya de que piden cuándo es la siguiente, cuándo es la siguiente presentación. Y fue muy bonito ver también cómo se fueron desinhibiendo muchísimo al tener la palabra frente a un público, ¿no? Eh, como, como, como que pues había una cosa de encuadrar un poquito, de ayudarles a decir, bueno, las presentaciones formales no nos interesan, piensen que esto es una conversación y que ustedes saben cosas que nadie más sabe, ustedes han vivido cosas que nadie más ha vivido, esa es tu singularidad, ¿no? Así como tú has vivido cosas que nadie más ha vivido y alguien viene aquí a escucharlas, ¿no? Entonces, ustedes están aquí en este lugar importante porque lo que han vivido consideramos que es importante, ¿no? Entonces, fue muy bonito ir viendo cómo se desenvuelven muchísimo y de repente cada presentación ya era más difícil quitarles el micrófono porque ya ellos solitos seguían y seguían y contaban cada vez cosas que yo ni me acordaba. O yo decía una cosa y me decían, no, Luis, te estás equivocando, así no era esta planta, era tal, ¿no? Entonces vas viendo cómo van agarrando también como un sentido de sí mismos, de sentirse valiosos, de sentirse con la capacidad de expresar y algo que se me hace muy rico es que tu experiencia, tus recuerdos, tus anécdotas son tu riqueza, o sea, y creértela, ¿no? Porque creo que nos han hecho pensar de mil formas que no es así, ¿no? Que solo hay unas formas que valen y las de muchos otros no valen, ¿no? ujú. Entonces, nos han invitado también a la universidad, por ejemplo, y al principio era de, no, ¿cómo que con los universitarios? ¿Qué les vamos a decir? Qué nervios, ¿no?
Y poco a poco, o sea, ahora ya es así de, ahora que nos inviten al doctorado, así como que ya quieren retos más grandes. Entonces, es una de las formas en las que he visto como cómo se sienten seguras de sus experiencias y cada uno cuenta como lo que recuerda, lo que le movió, lo que le emocionó, ¿no? Eso que estás diciendo me parece que es bien importante porque justo platicábamos hace un rato con otra persona de la importancia de las experiencias de las generaciones, ¿no? O sea, pareciera, por ejemplo, que las experiencias se concentran en los adultos o en los adultos mayores y que son los portadores de la verdad, ¿no? Y de las formas correctas de hacer las cosas. Pero en realidad creo que todas las generaciones tenemos alguna verdad específica en nuestro momento, en nuestro tiempo, en nuestro contexto, en nuestro territorio y pues a lo mejor puede ser que algún adulto mayor, algunos adultos mayores, adultas mayores tengan mucha experiencia en su tiempo, en sus formas, en sus territorios, pero las niñeces tienen, híjole, eh, experiencias otras, ¿no? Experiencias Ujú, otras y que son muy valiosas y que son igual de valiosas que cualquier otra generación y que me parece que está bien bonito que lo compartas y lo digas así porque al final, pues ellos también son libros, ¿no? Ellos y ellas son libros. Ahorita estaba recordando lo que dijiste al principio de que, pues para ti era un libro como una bolsa de un saquito, ¿no? Donde guardas ahí como las cosas raras o ujú, importantes o cosas que no puedes estar como, ¿cómo fue que dijiste? Es un lugar para que no se pierdan las palabras, ¿no? Para que no se pierdan las cosas y bueno, las experiencias de los niños también son libros, las experiencias de las niñas también son libros. Y me hacía recordar y pensar que desde la biblioteca hemos estado como nombrando eso así, ¿no? Al final, los libros pues nomás porque alguien dijo que se llamaban así estos espacios de hojas, de papel, ¿no? Y que concentraban cosas, pero pues si lo resignificáramos, tendríamos libros abiertos en todos lados, ¿no? O sea, las emociones en todos lados son un libro, los pensamientos también, los paisajes completos, las personas los procesos son libros y bueno, como retomando un poco este asunto de la educación popular, eh, pues y de Freire en específico, pues también leemos la realidad, ¿no? Entonces la ujú, realidad misma es un libro y pues habría que repensar la manera de tocar y de crear esos libros. Y bueno, ujú, vamos a regresar un poco al herbario de los niños. No sé si nos podrías leer otro poquito, contar otro ujú. poquito. Ajá. Sí, claro. Les sigo leyendo. Y desde entonces hemos caminado un montón esa ladera de tierra colorada y peñas redondas, agujeradas con pirindongos y zacateras. Dicen que antes de llamarse Hércules, este lugar hace mucho, tal vez unos 200 años, se le conoció como Rancho Colorado. Muchos años atrás fue un lugar de paso y refugio para grupos nómadas y seminómadas, y hoy sigue siendo hogar, abrigo y fuente de una de las mayores riquezas y diversidad de plantas en la ciudad de Querétaro. De tanto que hemos ido, ya hasta tenemos un primer libro desde las flores raras, Laderas de Hércules desde las y los niños, en donde dibujamos tanto el Cerro Colorado como la ladera de enfrente, el Cerro Arnuel. Y adentro realizamos unos collages con frases, plantas, sensaciones y hasta poemas de lo que nos ha hecho sentir el ir a caminar al cerro. Este año, en agosto, nos volvimos a reunir y nos enfocamos en reconocer más las plantas que crecen en este paisaje. Nos acompañaron personas que saben mucho de plantas medicinales como Elvira y Javier. También escuchamos a las personas mayores, algunas de ellas abuelitas y abuelitos del grupo, que nos contaron qué plantas conocían y para qué las usan. También nos platicaron las personas mayores los juegos que jugaban en este paisaje. Volar huilas o papalotes, hechas con carrizos, carretes de hilo y papel maché. Subir con cuerdas las partes empinadas de la ladera. Meterse al río, lanzarse con láminas por resbaladillas de tierra y más juegos que encontrarás en este libro. Conocimos también a las personas que se han encargado de defender los últimos años las laderas de las construcciones que dañan su riqueza natural.
personas de Hércules que se han encargado de lograr que se proteja esta área, de los edificios y el concreto que aplasta plantas, tierra y animales. Este libro es resultado de todo eso, un juego de varias generaciones, en donde los nombres de tantas flores se juntan con los usos medicinales de las plantas y de las múltiples formas de jugar en este paisaje. Todo el contenido visual que verás fue elaborado en el taller de las flores raras por los mismos niños y niñas. Se trata de recolecciones de plantas con dibujos y anotaciones de grabados que nos enseñó a hacer Tonatiuh. Collage colectivos de nuestros grabados, así como un río de voces y palabras que rescatan las memorias de algunos abuelos de Hércules. Gracias a las flores raras, Neri, Patti, Nico, Ilian, Santiago, Emiliano, Naima, Isu, Balam, Michelle, Steffi, Alfredo, Quetzal y Fer. Pau, Nara y Diana, que nos apoyan en los talleres, y los abuelitos, que son Don Mario de la Laguna, Carmelita Morales de la Cuesta, Doña Tere de la Laguna, Jaime Juárez, Connie Ramos y el grupo Rescatando Hércules, y otras personas que nos contaron muchas historias de Hércules. Y quienes lo coordinamos, Tonatiuh, Telma y Luis. Muchas gracias por esta lecturita y eso me hace como pensar en todo este, aparte del proceso de el taller que han tenido con los niños estos 4 años, con las niñas, pues también van caminando procesos de defensa del territorio, ¿no? Y justo lo comentaste en algunas de las palabras que ahorita mencionaste, ¿no? ¿Cómo ha sido, pues ese caminar, ¿no? Ese caminar por, pues por ese lado, ¿no? Por el lado de defender el territorio a través de la editorial. ¿Cuál es la relación que ustedes observan entre las cosas que van pasando en el territorio, cómo se están organizando y cómo las flores raras han estado presentes de alguna manera y cómo para dónde van caminando en la defensa del territorio? Sí, pues ha sido, ha sido un proceso bien interesante porque fue, bueno, primero fue como enamorarse del cerro. Por ejemplo, yo no soy de Hércules, ¿no? Yo llegué a vivir a Hércules hace 5 años. Y entonces también parte de mucho de esto fue como cómo tú participas en un lugar al que no perteneces, de tradición, de familia, digamos, y cómo te involucras de una forma que escucha, ¿no? De una forma escuchando más que llegando a proponer 10.000 formas. Eh, por ejemplo, yo que crecí en Querétaro, desconocía la historia de Hércules, desconocía el paisaje, los senderos que hay en Hércules, ¿no? Y no sé si para bien o para mal, mucha gente en Querétaro lo desconoce. Por un lado, para bien, porque no está tan, los senderos están todavía bastante sanos, digamos. Y entonces, mucho de este proceso, tanto con los niños como con los abuelitos, fue conocer para mí este lugar. Con los niños, algunos de ellos, sus abuelitos los habían llevado, sus papás, pero muchos de ellos ya no los habían llevado nunca, ¿no? También fue ahí descubrir generacionalmente que los abuelos, las abuelas iban mucho y luego los papás, que ahorita serán como los de 40, 50 años, dejaron de ir, ¿no? Fueron de niños tal vez, pero dejaron de llevarlos. Entonces ahí como que vas viendo también esas transiciones generacionales de, pues de tiempos de trabajo, de aspiraciones, de qué es lo que te hacen pensar que es valioso, ¿no? Entonces, fue muy interesante ver también que los niños y las niñas, aunque eran de ahí de Hércules de toda la vida, no conocían el cerro, no conocían muchas de las cuevas, y quienes sí la conocían, pues iban como una vez al año, digamos, ¿no? Entonces, pues primero como que vas todo ese encantamiento, enamoramiento del espacio, del lugar, pero también vas viendo cómo pues hay unos edificiotes, de repente nos encontrábamos también, hay, ¿cómo se llama? Como fugas de aguas negras, así de, que caen de repente sobre la misma ladera, ¿no? Lugares así que dices, ¿cómo puede existir esto? Así como vas, buscas, lo reportas, alguien ya lo reportó hace 3 años y sigue así, ¿no? Como que empiezas a encontrarte, primero desde el enamoramiento del lugar, pero después dices, bueno, estas otras cosas que están hostilizando el espacio, ¿qué pasa con ellas, no? Y entonces ahí fue cuando conocí a este grupo que lleva muchos años, que se llama Rescatando Hércules, y hay personas juntando firmas desde el 2000, así en la plaza, ¿no?
y entonces han tenido logros, de repente no, pues es ahí una lucha que ellos han vivido, ¿no? Y entonces cuando yo los conozco y me acerco a ellos y les digo, me interesa acompañarme, me interesa, pues de cierta forma es nuestro espacio pedagógico y entonces también queremos cuidarlo, ¿no? Porque también parte no solo es disfrutarlo, sino también cuidarlo y defenderlo, ¿no? Entonces, pues les compartí los libros que habíamos hecho y fue cuando nos invitaron a esta presentación, les gustó muchísimo. Y también siento que ha sido como pues hay que, o sea, como diversificar las formas también de entender lo que es hacer política, ¿no? Porque creo que hay muchas, ¿no? O sea, juntar firmas es una, hacer las luchas legales es una, ¿no? Hacer plantones, hacer tianguis culturales, difundir información es una, o sea, hay muchas, y hacer trabajo pedagógico sobre el espacio es otra también, ¿no? Y entonces también fue muy rico ver cómo para los adultos mayores como que se les notaba como este cansancio de que estas formas de lucha en las que han estado no han prosperado como ellos han esperado. Los políticos con los que se han acercado les han quedado mal, como juega un poco esos niveles de política, hay mucha mentira, y te prometen cosas, luego no, ¿no? Entonces ellos llevan muchos años como en esas formas que son necesarias. Yo admiro la gente que se mete a esas formas porque son necesarias, pero desgastan muchísimo al espíritu, a la palabra, a la emoción, al corazón. Entonces siento que no pueden ser solo las únicas formas de lucha, ¿no? Y cuando les compartimos los libros, les dijimos, es que esta también es, bueno, sin decírselos, pero pudiera como decir, hacer esta labor con ellos, de dibujar los espacios, de volverlos a caminar, de disfrutarlos, de habitarlos, es también una forma de seguir haciendo política y que crezca nuestro espíritu, nuestro corazón, ¿no? Porque si todo lo que hacemos de lucha y de resistencia nos entristece, pues vamos a durar así como no sé cuántos años y vas así como en un punto ya no te vas a poder levantar, ¿no? Y hay mucha gente que tiene una fortaleza y una resistencia y que dura muchísimo tiempo, pero creo que para todos y todas el camino puede ser de repente también amoroso, de repente divertido, de repente juguetón, ¿no? Y no te olvidas de la otra parte, pero pues lo vas ahí intercalando un poco, ¿no? Entonces, siento que cuando vieron este libro se emocionaron mucho porque ellos pensaron que ya también de repente hay una idea desde las generaciones más grandes como, no, a los niños no les interesa nada de esto, todo es la virtualidad, solo ven las pantallas, y fue como contradecirles todas sus ideas, ¿no? Y mostrar que había un montón de niños que sí les encanta ir al cerro, ¿no? Entonces, siento que a ellos también los vitaliza, les vuelve a dar emoción, les vuelve a emocionar, ¿no? Y bueno, de ahí siento que también de repente es como a través de, pues como de esas emociones, como desde el juego, desde la espontaneidad, que son las que se mueven mucho cuando trabajas con infancias, es más fácil también contagiar de repente como, no sé, hablas de este libro y entonces la gente se emociona, tiene ganas de ir a caminar al cerro, ¿no? Y le dices, bueno, vamos a caminarlo, pero no solo vamos a caminarlo, sino vamos a limpiar la basura que nos encontremos, ¿no? Y no solo vamos a caminarlo, sino también tal día estamos juntando tales firmas, ¿no? O sea, y entonces vas, como tampoco te quedas nada más en la parte feliz y alegre que es ir a disfrutar el cerro, sino que también dices, venir a disfrutarlo es comprometerte como a otros procesos de lucha que tienen otros ritmos, que tienen otras emociones, ¿no? Y que tienen otros procesos. Y que también hay distintos saberes, ¿no? Hay saberes legales que yo, por ejemplo, de repente digo, ¿de qué me están hablando, no? O sea, palabras que dices, no entiendo nada, ¿no? Em, pero bueno, siempre hay alguien que te explique, que te traduce, ¿no? Y entonces entiendes como de qué manera estás involucrado o no estás involucrado. Y eso ha sido, como también ha habido momentos en donde, pues, por ejemplo, revalorar o reconocer o reencontrar como la riqueza del cerro, la riqueza biológica. Por ejemplo, había un estudio en el 2005 que hablaba de una biznaga de la cañada que se llama Mamillaria matilae, que es una especie microendémica. Solo existe ahí y en otro cerro de Querétaro y en ningún otro lugar del universo, ¿no? Entonces esos estudios están ahí, alguien ya los hizo, ya dijo esto es importantísimo, pero pues se pierden esos papeles, nadie los tiene presentes, los políticos si lo saben pues los esconden o se hacen como que no existen. Y entonces fue también volver a traer esa información y cada que podamos la compartimos y entonces la gente empieza a dimensionar también por qué es importante defender este lugar, este espacio. Y entonces como que hay una labor también como de investigación que uno va haciendo, que se vuelve parte de la práctica pedagógica también porque es lo que compartes
y es lo que te comparte la gente. Entonces, creo que son como muchas formas de transitar, como de disfrutar, luchar, ¿no? Al mismo tiempo, y que no sea también tan desgastante, ¿no? Pues bueno, de ahí ha habido logros parciales, ha habido decepciones, ha habido, hasta ahorita, por ejemplo, estamos a expectativa de que lo que dijo tal político que ya iba a proteger esta zona, que realmente lo publiquen para ver si es cierto, ¿no? Pero no lo sabemos, ¿no? Y yo no confío en sus palabras, entonces, pues sigues como ahí a expectativas de que no por eso vas a dejar de estar ahí al pendiente, ¿no? Yo creo que es bien importante lo que estás diciendo. Hay muchos tipos de luchas y muchas formas de resistir, ¿no? Y bueno, estamos acostumbrados y acostumbradas a ver, a percibir y a escuchar que cuando se lucha se pone el cuerpo para que le den unos fregadazos a uno, ¿no? O que ya está uno metido en los juzgados, en lo legal y pues sí, es verdad, o sea, también eso es lucha, eso es lo que normalmente se ha entendido como la resistencia o como la lucha, pero hay muchas maneras de resistir y de luchar y todo este abanico de posibilidades que compartiste, pues también lo compartimos contigo, ¿no? También creemos que podemos luchar desde la ternura, desde el amor, desde la compartición de cosas, desde la transmisión de cosas desde justo estos espacios educativos, reeducativos, eh, amorosos, que pueden también estar contribuyendo a muchas otras cosas, en otras aristas, en otras lógicas, y que también hemos nosotros desde acá pues convertido en un principio de la biblioteca, ¿no? Que es caminar justo desde el amor como principio político, ¿no? Y eso es como nuestra bandera de lucha, ¿no? Luchar y resistir desde la ternura y desde el amor y desde ahí, pues, crear. Y me parece que lo que ustedes están haciendo justo también es eso, ¿no? También es eh, involucrarse en el territorio, conocerlo, cuidarlo. Y bueno, uno tiene que conocerlo y cuidarlo para poder defenderlo, ¿no? Si no lo caminas, si no lo transitas, si no lo vives, pues no, pues ¿qué cuidas? ¿Qué defiendes? ¿No? Y me parece que al registrar estas vivencias en espacios como estos, eh, pues es una lucha tremenda en, en, en la defensa de muchos territorios. ¿Sí? Y entonces, pues, muchas gracias por hacer esto, y por hacerlo además o sea, por enseñarles a los niños y a las niñas a caminar en la lucha desde ese espacio, ¿no? Que también conozcan que hay otros espacios posibles de defender el mundo, el territorio, los territorios. Y pues eso, me da mucha emoción del que pueda como existir estos procesos en otros muchos lugares, donde también se está pensando en no desprendernos de la ternura y caminar desde ahí. eh, y creo que es el golpe más fuerte que uno puede dar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias Ujú. por eso. Y Gracias, podríamos Daisy. como ir cerrando, pues no, no quisiéramos cerrar porque hay un montón de cosas que decir, pero bueno, entiendo que también tienes otros compromisos más adelantito, pero sí nos gustaría escuchar un poquito más de lectura del librito, que nos los mostraras, que nos, que nos contaras otra poquita de historia del Ujú. hermano explorado. Sí, pues les leo. Siguen dos como partes del libro. Uno tiene que ver con las recolecciones, el herbario que hicieron los niños, y la segunda parte tiene que ver con las memorias de los abuelitos. Entonces les voy a leer como de cada una y mostrarles un poquito para que también pues vean como la visualidad que le pusieron los niños, que es muy bonita como quedó visualmente. Entonces dice herbario desde los y las niñas. Las obras que verás a continuación fueron elaboradas por niños y niñas que asistieron a los talleres de las flores raras. Se trata de recolecciones de plantas que hicimos tras caminar el Cerro Colorado de Hércules, acompañados por Elvira y Javier, expertos en plantas medicinales de la región. A su vez, recordábamos lo que mamás, papás, abuelos y abuelas nos han contado de cómo se curaban y abrimos los sentidos, todos ellos al silencioso lenguaje de las plantas.
Las recolecciones se hicieron con respeto y cuidado a las plantas. Nunca arrancamos las raíces. No nos llevamos plantas enteras. No arrancamos retoños tiernos y pedimos permiso a la planta para tomarle una hojita. Un día, nosotros y nosotras seremos alimentos para la tierra. Entonces, bueno, de ahí cada niño subimos al cerro, como hemos subido varias veces, y tenían su sobrecito, entonces iban metiendo como lo que les iba. Me gusta mucho también invitarlos como agarren lo que les emociona, lo que a ti te llama la atención, ¿no? O sea, lo que a ti te despierta interés, ¿no? Porque siento que ahí uno va desarrollando, a veces uno puede llegar a grande y no saber ni qué le gusta, ¿no? Y entonces desde ahí, en el cerro, lo importante no es lo que te dicen que es importante, sino lo que a ti te va llamando la atención, ¿no? Entonces cada quien iba haciendo su recolección y nos iba platicando esta Elvira, que ella es fitoterapeuta, nos iba platicando las propiedades químicas de las plantas y por qué nos podían curar, para qué tipo de enfermedades, ¿no? Entonces de esa forma hicieron su recolección, cada quien ahí iba recogiendo, y, y al llegar hicimos un picnic y al día siguiente hicimos como nuestro herbario, cada quien como su herbario. Por ejemplo, hay unos como Quetzal que registraron muchísima información. Yo decía, ¿cómo se acordó de estas palabras, no? Ponía, por ejemplo, hay una planta muy común que se llama lentejilla, que crece en las banquetas, luego te la encuentras en el centro de la ciudad. Yo creo que en Morelia también debe haber así. Crece por todos lados y parecen lentejitas, ¿no? Y describía propiedad medicinal, es buena para la diarrea, es antifúngica, para la tiroides, dolores musculares y alergias. Em, por acá ponía el sangregado, que es una planta también que crece mucho en el semidesierto, que es como un pequeño arbustito, y propiedad medicinal sirve para las cuerdas vocales. Eh, también, por ejemplo, el semidesierto es una cosa que nos gusta mucho porque pues de repente parece que donde está la riqueza es en la selva y en el bosque, ¿no? Que sí, obviamente hay riqueza, pero pues uno piensa como, ay, el desierto y el semidesierto, ahí no hay nada, ¿no? Así como puro chaparrero, ¿no? Puro matorral, ¿no? Y cuando lo caminas y lo descubres y lo escuchas y lo percibes y te enteras que hay una cantidad de riquezas así, no solo de las propiedades medicinales, sino también de los frutos de las cactáceas, hay un montón de plantas que son muy ricas, ¿no? Y mucho de eso también viene como de la tradición de los recolectores cazadores, ¿no? Como les dicen que en realidad eran más recolectores que cazadores, y entonces las poblaciones nómadas, Querétaro, por ejemplo, estaba ya en la zona de la franja de lo que le llamaban Aridoamérica, ¿no? Entonces había muchas poblaciones chichimecas, nómadas, seminómadas, y ellos eran las expertas en recolectar estas plantas, ¿no? En caminar. Y hay, por ejemplo, un guiso que se hace muy rico aquí, que es un nopal en penca. Cortas una penca de un nopal en específico muy grandote, le quitas el interior y la rellenas de nopalitos, verduras, lo que quieras, y haces una fogatita, pones tus brasas y todo se cocina dentro del nopal, ¿no? Entonces esas cosas también son como en donde se va cruzando la gastronomía, el paisaje, y hay que saber en qué fecha es bueno agarrar la penca, ¿no? Y hay varias cosas que quien ha caminado toda la vida con sus abuelos, quien ha caminado o quien ha escuchado, pues se va enterando de esas cosas, ¿no? Entonces, así cada uno fue haciendo. Hay una, por ejemplo, esta lo hizo Fátima. Ella es de las más grandes del taller, ella tiene creo que 15 años. Y, por ejemplo, me gustó mucho que justo cada quien va recordando también lo que necesita, lo que le hace sentido, lo que le mueve, lo que le interesa. Ya yo vi una plantita que se llamaba Peshto y que recuerdo que ella le llamó mucho la atención porque me dijo, oye, y como que, o sea, suena raro ese nombre, ¿no? Y me dijo, suena como otomí, ¿no? Y me contó, me dijo, mis abuelitos hablaban otomí y y suponemos que sí es una planta. Hay muchas plantas también que tienen nombres en lenguas, ¿no? De lo que más sabemos es del otomí, hay otra que se llama, por ejemplo, la cashtinini, que preguntando a la gente que habla otomí, pues descubrimos que amarillo se dice en Kashti, entonces algo así es como la florecita amarilla, ¿no? Entonces también ahí todo se empieza a cruzar, o sea, si sabes atender las cosas, ahí hay etnobotánica, hay lingüística, está el paisaje, hay arqueología, o sea, como que ahí está todo mezclado, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, esta Fátima ponía el Peshto, ayuda para regular las hormonas de la menstruación, ¿no?
Entonces ahí también cada quien en sus procesos, en lo que va viviendo, iba registrando como las plantas que le hacen sentido, ¿no? Que tiene sentido para lo que están viviendo, ¿no? Y así pues vamos viendo como las distintas que fueron haciendo. Y ya la segunda parte es este que le llamamos el río polifónico de voces, ¿no? Que fue el ejercicio de entrevistar a los abuelitos y las abuelitas que nos contaran como estos temas sobre las plantas, cómo jugaban en Hércules y para ellos qué era Hércules. También este libro quisimos hacerlo como intergeneracional, como apostar después de estas presentaciones, como decir, hay que hacer algo que cruce, ¿no? O sea, que cada uno tiene su forma de contar su saber, su historia, y que no se queden desperdigados, ¿no? O sea, que podamos juntarlo en un libro, ¿no? Entonces me gustaría leerles algunos de estos. Lo pusimos literal como unos ríos de palabras, ¿no? Al fondo están grabados de plantas que hicieron los niños, las recortamos y hicieron como unos collages, ¿no? Entonces son ríos de palabras. Donde vivimos pasa un río muy contaminado, que huele feo, que está contaminado en parte por negligencia de gobierno, porque hay industria que deja ahí sus desechos, ¿no? Y, y bueno, sigue siendo un río que hace 40, 50 años los abuelos nadaban ahí, ¿no? Entonces también para nosotros es como imaginar que ese río no es imposible limpiarlo, ¿no? No porque lo veamos ya horrible, que huele feo, significa que ya su vida terminó y que ya no importa y que ya es un dren, ¿no? Porque luego es lo que quieren hacer, como ya lo tapas, ya nadie lo procura y, y entonces es como también recordar que este río tiene vida y se puede revivir, ¿no? Entonces, estas palabras que pusimos aquí es una mezcla de las palabras de todos los abuelitos. Entrevistamos a 4 o 5 abuelitos y las combinamos entre sí, ¿no? Como también pensando que la memoria, pues, es una historia colectiva, está ahí mezclada como un poquito de todo. Entonces les voy a leer este que es sobre el río específicamente y dice, el río era un caudal precioso de agua limpia, donde nos bañábamos y jugábamos. En la crecida era peligroso. Había mucha agua, estaba clarita. Mis hermanas hacían unas lanchas con troncos y se lanzaban en la creciente del río. Era muy peligroso. Caminábamos por el acueducto, nos metíamos a nadar en la tarjea, porque el agua estaba más limpia. El agua venía de la presa del diablo. En la presa del diablo nos metíamos a nadar en la caída del agua, y por ahí adelante veíamos en las orillas los veneros del agua. Había muchas huertas al lado del río. Nos íbamos caminando a comer los duraznos, las chirimoyas, aguacates, criollos, los tejocotes, bien grandotes. La tierra era muy húmeda y fértil. Y les voy a leer este otro que es sobre las plantas. También algo que casi todos recordarán de Querétaro, al menos el acueducto, ¿no? Es algo que creo que como que a nivel nacional conocen el acueducto. Y ese acueducto es un acueducto que trae agua de esta cañada, que es donde vivimos, ¿no? Históricamente era un acueducto que traía agua de un ojo de agua que estaba en la cañada, de unos socavones, para los conventos religiosos, ¿no? Entonces, para nosotros también es importante pues contar la historia del agua. Ahí era un lugar con muchísima agua, muy fértil, eh, y por eso mismo se hizo este acueducto y también empezó una fábrica textilera que se llama el Hércules y por eso se llama así el pueblo, hace 200 años más o menos. Es una de las fábricas más antiguas y fue uno también de los primeros, el segundo sindicato creo del país. Eh, y pues es importante contar esa historia también del agua en Hércules y en Querétaro porque realmente ese acueducto que todos admiramos, pues es también un acueducto que quitaba agua de una comunidad para llevarla a los conventos religiosos, ¿no? O sea, la fecha se queda como un monumento maravilloso que la gente aprecia y que le da identidad a los queretanos, pero realmente es una historia también de despojo de agua, ¿no? Que desde hace mucho tiempo, y entonces es importante también como, pues de repente intervenir las identidades, los sentidos, los imaginarios que hay ahí, ¿no? Y bueno, sobre las plantas, lo que nos contaron los abuelitos, decían, la hierba del negro la recolectábamos para los dolores de los huesos. También crecía el estafiate para el estómago. Limpiatunas para lo biliar. Crecía al lado de los nopales. Le llamaban Castininí en otomí. Mi papá lo hablaba. En el barrio de la Laguna
estaba lleno de muchos órganos y de una planta que le decían cola del diablo. Mi papá subía a cazar liebres y nos decía, córrele, y ya cuando salían les disparaba y las cocinábamos. Las alicantes, había muchas serpientes que en temporada de lluvias se ponían en filita a tomar el sol. Había zorrillos y nos decíamos, fúchila, te echaste uno, pero era el olor del zorrillo. Había coyotes, se escuchaban en las noches y se querían acercar por las gallinas y los animales que tenía. Vi uno o dos. Había mucho guau en algunas partes y se te enrochaba toda la piel. Yo me lo quitaba untándome un limón. Cuando era niño soñaba que estaba acostado en el patio y bajaba un coyote y se me acercaba. Le decían la cueva del chicle porque la tierra roja estaba como chiclosa. Y pues les voy a leer uno más que tiene que ver con cómo jugaban en el cerro particularmente. Eh, y es este de acá. También cada uno, pues el río va ahí girando un poquito. También lo hicimos para que lo tengas que leer, le vas girando el libro. Se vuelve ahí divertido, tienes que voltearlo. Y dicen, explorar las cuevas era una de nuestras actividades favoritas. En la cueva de Paté entrábamos agachados y estaba profundo. Adentro había agua. En los resbaladeros bajábamos como resbaladilla que hacíamos con láminas, o así de nalgazo y quedábamos bien colorados. Buscábamos unos gusanitos que se llamaban chololos. Chololito, chololito, sal de tu agujerito. Hacíamos pelotas con hilo de la fábrica o pedazos que rompíamos de las sábanas. Éramos tremendos. Mis vecinos tenían sus nopaleras y magueyes y yo me iba a tomar su aguamiel a escondidas. En la peña redonda íbamos a hacer tiro al blanco. Nos subíamos a las milpas donde ahora está Milenio y nos robábamos los elotes. Y pues bueno, este es el herbario colorado. eh, y pues ha sido muy divertido también presentarlo. A ver si en otra ocasión me toca también que me acompañe alguno de los niños, niñas, aunque sea en modo virtual, o que grabemos una y que se las podamos compartir. Porque tienen también, esta es mi forma de contarlo, pero ellas tienen un montón también de recuerdos muy peculiares que yo ya no recuerdo. Estaría súper bonito que estuvieran ahí niños y niñas contándonos cómo ha sido también su proceso de inmersión en las letras, en la búsqueda, en los recorridos, en las transformaciones que nos estás contando, en la apropiación de su espacio, de su territorio, en el conocimiento y la defensa del mismo. Entonces, sí, por supuesto, estaría súper, súper bonito. Y bueno, pues no sé, algunos retos que han ustedes tenido en mente a partir como de estas publicaciones que han hecho, qué piensan, cómo se visualizan en términos de editorial, eh, qué están pensando acerca de seguir como produciendo más libritos, más materiales de este u de otro tipo. Eh, pues eso también estaría como muy interesante saberlo. Sí, pues un poco en las flores raras, la parte, digamos, de producción editorial es lenta porque el centro más importante es el proceso, digamos, y entonces el proceso es el grande, el grandote, y a veces ya vivimos el proceso y ahora falta darse el tiempo, la energía y el momento para aterrizarlo, ¿no? A veces ya tenemos incluso todo el material reunido en carpetas de los niños, pero ahora siéntate un poco a diseñarlo, a imaginarlo, a darle forma. Entonces tenemos, realmente si quisiéramos sacar todos los libros que quisiéramos, tenemos como cuatro de las flores raras que si tuviera el tiempo, la energía, el momento y el dinero, pues ya me hubiera sentado a hacer este material que ahí está, ¿no? Hay uno muy bonito que hicieron en el marco de la lucha del agua, hicimos una serie de talleres con niños, que se llamaban Poemas Visuales al Agua. Y entonces hicieron una serie como los guié con un tallercito y eran una mezcla le llamábamos escribujos, sobre el agua, ¿no? Entonces hay un compilado muy bonito de eso. Hay también recientemente, empezamos a trabajar, hay un poemario que se llama Palabrarmas, de una poeta chilena, Cecilia Vicuña. Es un poemario que escribió en los 70, me parece. Y tiene una forma de componer poemas, muy sencilla, como
partiendo sílabas, y de repente generas como adivinanzas poéticas, ¿no? Entonces, estos palabrarmas, los niños lo empezamos a usar como a ver si les gustaba. A mí sí me parecía que podía como gustarles y les encantó. Y entonces ya tenemos una lista como de 40 palabrarmas. Mm, Hay uno, por ejemplo, que como para que te lo imagines un poquito, funciona más cuando lo puedes leer, mm, así como dicho es como un poco raro, pero digamos que te voy a dar una frase. Esta es una como de adivinanza poética. Y en esta frase ya está escondida la palabra que tienes que adivinar. Le sobran muchas letras. ujú. Realmente en esta frase tienes que restar letras y juntar una palabrita que está por ahí, ¿no? Y la frase, cuando el palabrarma es emocionante y lo lograste, es también como una especie de metáfora poética sobre la misma palabra que estás adivinando, ¿no? Entonces a veces sale, a veces no sale, pero uno, por ejemplo, que tengo muy presente que inventó uno de los niños es semidesierto y llamadas. Esta es la frase y le sobran bastantes letras y quitando las letras encuentras esa palabra que está escondida, que es, digamos, la palabra que está definiendo semidesierto y llamadas. A ver si se te ocurre qué puede hacer. Llamadas, semidesierto y llamadas. Ajá. No sé, tengo que escribirla. A ver. Tal vez escrita sea más fácil. Llamadas, no lo sé. O sea, el asunto es quitar letras y encontrar Ajá. una. Sí. Y casi siempre un poco para que sea más fácil, las primeras palabras de cada palabra, las primeras letras de cada palabra, por ahí está la pista, ¿no? Casi siempre son las primeras letras. Bueno, por esta ocasión, cuéntanos cuál es la palabra Ok. oculta. En este caso, la palabra oculta es semillas, ¿no? Ah, Semillas, semidesierto y llamadas. Entonces, por ejemplo, lo que se hace en estos palabras es que ellos eligen su palabra que quieren, ¿no? Y entonces la parten en sílabas y al partirla rellenan como una frase, ¿no? Como que el niño pensó así como, semilla, lo parto en semidesierto, llamadas, ¿no? y- Entonces, desde el juego estás ya trabajando con sílabas, con metáforas, o sea, estás haciendo muchas cosas, ¿no? Pero en un juego, ¿no? Entonces de repente, por ejemplo, ellos empezaban a hacer palabrarmas de tu nombre, así decían como, ¿cómo te llamas? Y te elaboraban un palabrarmas, ¿no? ¿Y tú cómo te llamas? Y ya así era como una agilidad mental muy rápida de estar haciendo palabrarmas. ujú, Y entonces tenemos una lista muy bonita sobre palabrarmas que tienen que ver con el paisaje, ¿no? ujú, A ver si pronto podemos editarlos, es como uno de los que más nos emociona no tardarnos tanto en hacer. ya. Y pues ahí va la labor editorial. Pues sabemos que es una escala chiquita, ¿no? Ahí poco a poco también vamos haciendo la distribución, de repente también como que vamos entendiendo qué tanto interesan estos contenidos más allá de a un ambiente local, ¿no? Porque también se construyeron como muy con las plantas, pero sí hemos encontrado que nos busca gente, sobre todo gente que está trabajando labor pedagógica o temas ambientales, que les interesan estos temas, ¿no? Entonces también se ha ido como de repente un poquito paralelo con este otro proyecto editorial que es hacia la salud como flujo, que ese proyecto tiene que ver con reeditamos textos que están casi agotados o que ya no encuentras, ¿no? Y entonces uno de ellos ha sido este poemario de los palabrarmas, lo editamos ahí, y entonces es como revivirlos, ¿no? Lo revives y ahora hasta una metodología pedagógica salió, ¿no? Por ejemplo, hay otro librito de un amigo que nos ha inspirado mucho, pedagogo, o que trabaja con pedagogías, que es Daniel Morales, el de Manual para Maestros que lloran por las noches, ¿no? Entonces este libro lo editó alguna vez el gobierno de Guanajuato, está agotado y le dije a este amigo, oye, yo quiero imprimirlo porque me quiero seguirlo compartiendo, a mí me ha inspirado muchísimo como lo que ha venido, lo que viene en tu libro, lo que compartes. Y compartir ese libro, o sea, como que también ha enriquecido mucho no solo lo que hacemos, sino las redes con las que compartimos, ¿no? Entonces, pues así hay contenidos. Ahora hay otro libro que queremos editar, que también salió hace unos años en la UNAM y que también está agotado, que se llama La Escuela como Espacio de Utopía y que algo se dice como algunas aproximaciones de la tradición anarquista, ¿no? Entonces vienen textos de pedagogos españoles, latinoamericanos del siglo pasado, como de sus planteamientos desde pedagogías libertarias,
de la escuela moderna, de distintas cosas, ¿no? Entonces, como que por ahí vamos alimentando estas formas, no solo para compartir, sino también a veces son formas como de financiar el proyecto, ¿no? Y entonces uno poder con estas ediciones financiarse otras ediciones que uno es más incierto como si se van a vender o no, pues uno las hace como porque las quiere hacer y necesita hacerlas, ¿no? Entonces, pues así ha sido un poquito, ¿no? Como equilibrando entre hay productos que se mueven más y otras cosas que uno las hace para que lleguen, ¿no? Para que estén en la comunidad circulando. Esto me hace preguntarte así, muy directamente, ¿cómo es el asunto de la financiación en una editorial libre, ¿no? O sea, Ujú, cómo funciona? Ya ahorita estoy escuchando que sí hay como venta de estos materiales de alguna manera. ujú. Por ejemplo, para las flores raras y todo, y los materiales que están haciendo de este otro lado, cómo funciona la financiación, ¿no? Sí, pues como es un taller autogestivo, tanto el taller con los niños como el taller editorial, entonces los libros sí los hacemos y se venden, ¿no? Tienen un costo. Obviamente para los creadores y sus familiares son, o sea, ellos son los creadores, ¿no? Entonces para ellos no tiene un costo, pero después hacemos como presentaciones, eventos, justo son las formas con las que luego podemos financiar tanto el tiempo de edición, el tiempo de diseño, los talleristas, ¿no? Como esas actividades. El taller yo creo que ha sido como un 95% autogestivo, apoyos como tal, así como de recursos que hemos obtenido, así hemos tenido uno, y pues en realidad no fue así como la gran cantidad. Y el 95% del taller ha sido como autogestivo, ¿no? Y entonces justo, por ejemplo, este otro proyecto editorial hacia la salud como flujo, justo es una de las formas de repente, como que lo que imprimimos ahí, vendemos y distribuimos, a veces nos permite financiar como estos otros proyectos o poder sacar tirajes o así, ¿no? O destinarle tiempo a ciertos otros proyectos. Entonces es una cosa como de ahí estar, pues sacas de un lado, lo mueves para el otro, ¿no? Pero sí en un 95% autogestivo, ¿no? Y por lo tanto autofinanciable. Ok, y entonces, si alguien pensara, por ejemplo, en compartirles material a la editorial de ustedes para que pudieran como, pues también imprimir, ¿no? Como algunos textos, algunas cosas que se quieran, ¿se podría hacer eso? ¿O nada más están, por ejemplo, en el caso de las flores raras, solamente están pensando en publicar las cosas que hacen como parte del taller? O si está la No, posibilidad sí. abierta de que se publique algo de alguien más, ¿no? Sí, sí está abierta. Justo también trabajamos, digamos, como servicios editoriales, ¿no? Entonces, y como ya nos ha pasado así como que alguien quiere imprimir un poemario y entonces también como que hemos aprendido en este caminito, ya de los libros ya van quizá como unos 8 años, 9 años como explorándolos, la edición, la escritura, como también hay un proceso que hemos hecho que es como, le llamamos como acompañamiento de escritura, que es tal cual como desde, si quieres aterrizar la idea, pues podemos trabajarla juntos, ¿no? Y otra parte es como un acompañamiento editorial en donde pues creemos que la forma, el formato del libro no es aleatorio, ¿no? Puede ir en relación como al contenido también de lo que estás queriendo hacer y a tus intenciones, ¿no? Y entonces también si quieres un material que se pueda mover fácil o quieres un material que se vea muy elegante o quieres, ¿no? Como depende de lo que quieras tú hacer, pues ahí trabajamos con los proyectos, con las personas para que todo el proceso esté un poco vinculado, ¿no? Los materiales, el color, el texto. Y es para mí como pues, ponerle el corazón completo a la edición, ¿no? Como no nada más lo imprimes y ya se acabó. Y entonces ha sido como, también como yo empecé a imprimir, ¿no? Con tallercitos chiquitos, personas que me daban como la cercanía de explicarme cada paso, de explicarme las diferencias entre ciertas cosas. Y sí, están abiertas las puertas a quien quiera imprimir algún material, quiera trabajar alguna idea, quiera hacer algo así, con mucho gusto, se puede trabajar. ¿Por qué no nos pasas tus contactos, tus Sí, redes o dónde pueden encontrar la editorial y a ti? sí, pues en Facebook estoy con mi perfil
personal colectivo, es personal público, digamos, que es Luis Arosorno, donde ahí comparto lo de las flores raras, lo de hacia la salud y pues las luchas en las que estamos, las exploraciones en las que estamos. En Instagram, ahí sí hay una cuenta de las flores raras, está como ed-taller de las flores raras, que es un poco lo que tenemos como más activo. Y el otro proyecto que se llama Hacia la Salud como Flujo, ¿no? Que es esta edición de materiales difíciles de encontrar, agotados, y como la parte de servicio editorial, digamos, ¿no? El tallercito, ¿no? Entonces, particularmente en esos dos espacios se pueden acercar. Por ejemplo, últimamente nos han buscado para círculos de lectura, ¿no? Entonces hay gente que quiere leer un libro, que es un libro de una editorial extranjera, o que es un libro que está muy caro, o que es un libro que está agotado, ¿no? Y entonces nos han buscado y nos dicen, oye, puedes trabajar este archivo, queremos tantos libros, 20, 15, ¿no? Y entonces también es una forma en donde se vuelve mucho más accesible. También, obviamente tienen el PDF y quien quiera lo puede leer, pero para muchos y muchas, subrayar, ojear, manojear, como que es importante, ¿no? Entonces, también como que ha sido una forma, como de ir eh, democratizando esas cosas, ¿no? Antes me decía un amigo más grande, me decía, es que en mi época era muy difícil acercarte a una imprenta, ¿no? Y como que si no ibas a imprimir 500 o 1000 libros, como que ni les hables, ¿no? Así como que no saben ni quién eres, ¿no? Entonces, aquí son formas mucho más accesibles donde podemos imprimir 100 libros, podemos imprimir 50, se acaban y otros 50, ¿no? Porque es el ritmo que la autogestión se puede dar, es un ritmo un poco más orgánico que decir hago 2000 libros y se embodegan y luego ya no tengo ni para moverlos, ¿no? Y en realidad pensamos como en ritmos más orgánicos de nuestras capacidades y también de los proyectos con los que trabajamos, ¿no? Habrá proyectos que sí, pues no sé, ya de difusión nacional, pues ocupan una impresión más grande, ¿no? Pero a escala como local de redes, creo que funciona bastante bien tirajes de 100, 200, 300 libritos. ¿Por qué más? Porque todo esto que estás diciendo forma parte de la respuesta de esta pregunta que te voy a hacer, pero ¿por qué más? Ujú, ujú. Eh, Acercarse a una editorial libre y autogestiva y no a, Pues y no a otra. sí, sí, pues, ¿por qué más? Sí, porque te dije varias, aunque hay unas que me gustaría, una que a mí se me hace muy, no sé, uno es tierno, ¿no? Entonces, como que una editorial chiquita te trata con corazón tus cosas, pues, ¿no? O sea, para empezar, ¿no? O sea, realmente le importa lo que estás editando, realmente le importa cómo va a quedar, ¿no? Realmente, al menos desde la forma en la que yo trabajo, sí hay una importancia en el papel, en el color, en el acabado, en el tipo, ¿no? Y es para mí hacer un libro, pues es entregar así cosas importantes, ¿no? Como que uno no hace libros a lo menos, o habrá gente que sí lo hace, pero no se trata de eso, ¿no? Entonces, para mí, desde eso, si tú tienes un proyecto, un proceso que tiene que ver con algo que atesoras, que es valioso, pues también quieres vincularte con alguien que cuide ese proceso o que te ayude como a cuidarlo, ¿no? Entonces, ese es uno como el trato, ¿no? Lo otro también es que justo hay redes bien bonitas, ¿no? O sea, cuando uno trabaja con una editorial, por ejemplo, en nuestro caso, eh, pues el tener este tipo de proyectos, pues nos permite, o sea, como que uno barajea los dineros llega dinero de aquí, con esto haces otro proyecto, con esto haces otro, ¿no? Y entonces hay proyectos editoriales que pues son como redes colectivas, ¿no? Por ejemplo, aquí donde me enseñaron, donde estoy actualmente, que me enseñaron a hacer los libros, pues me enseñaron porque quisieron, ¿no? Sin cobrarme, así como ven, aprende y es importante que la gente siga aprendiendo esto y ellos hacen sus ediciones también, ¿no? Y empezaron unos y ahora ya son dos, ¿no? Y ahora ya somos tres, ¿no? Y entonces te va haciendo un poco más grande y de repente cuando me llega a mí un trabajo, pues yo colaboro con ellos y tú imprímete esto, ¿no? Y entonces son también oficios de cierta forma, ¿no? Que son la forma en la que también resistimos a trabajos enajenantes, a trabajos que no queremos, que no nos hacen bien, que nos enferman, ¿no? Y entonces es también como que la gente pueda subsistir con sus oficios, ¿no? Que las redes de oficios, de repente dices, pues mando a imprimir estas portadas con tal persona que hace serigrafía, esto lo encuaderno acá, ¿no? Y entonces lo haces de una forma de oficios y no al nivel industrial, ¿no? En donde el dinero queda donde siempre está quedando y no se comparte para otros procesos, ¿no? Súper, muchísimas gracias. Pues no sé si quisieras ir como, bueno, más bien ya cerrar.
Yo antes de eso quiero agradecerte mucho tu tiempo, Luis, tu espacio, tu corazón, tu ternura. Dices tú, uno es tierno, sí, tu ternura también para estar acá, para compartirte y para además, pues explicarnos y mostrarnos en esta bolsita todo lo que no se tiene que olvidar, que es un proceso colectivo importante. No solamente el libro de Herbario Colorado, sino en general el trabajo que hace la editorial con todo esto que estás diciendo en este momento, eh, pues sí, también consideramos muy importante el poder voltear a ver otras posibilidades de entender, de hacer, de construir o reconstruir las formas de hacer la vida. Y creo que estos espacios pues son una, ¿no? Entonces, pues te agradecemos un montón. También le agradecemos a todas las flores raras que participan en el proyecto, a todos los niños, las niñas, la compañera y el compañero que están contigo, y bueno, todos los demás que no se ven y todas las demás que no se ven, que también de alguna manera han estado como construyéndolos, construyéndoles. Y pues esperemos que sea un camino largo para la editorial, para los procesos que ustedes tienen allá y que también podamos estar compartiendo y visibilizando pues su camino en otras ocasiones también más, ¿no? Muchas gracias por este momento, por esta compartición y bueno, no sé si quieras tú comentar alguna otra cosa o algo más. No, pues muchas gracias por el espacio, por el interés, por la curiosidad. Muchísimas gracias. Gracias por la biblioteca, también a toda la red de personas que son. Y pues ojalá que pronto podamos compartirles los palabrarmas también, ya sea en libro o en prelibro, ¿no? Ujú, Me quedé pensando también como en ese de por qué más con las editoriales independientes o ujú, autónomas, ¿no? Y justo, por ejemplo, los derechos de autor, hay cosas que a nosotros no nos son tan importantes, ¿no? Si alguien nos escribe y no tiene acceso al libro, pues le mandamos el archivo, ¿no? Si alguien ujú, de repente también, por ejemplo, la distribución de los libros pues no lo vemos como una cosa o presentar un libro, ¿no? Nos gusta también ayudar así como haces un libro, pues también piensa en presentarlo de una forma vinculada al contenido de ese libro, ¿no? Entonces, hay como todos esos procesos que nos gusta compartir y entonces ojalá que pronto podamos compartirles, aunque sea un avance de los palabrarmas, y seguir ahí a ver si quieren hacer algunos ustedes, tallerear allá y igual hasta los metemos a nuestro librito, los palabrarmas de Comanchuen o del ambulante. y estaría súper bonito. Y bueno, las puertas y el corazón siempre está abierto para ti, para todas las personas que quieran acompañarte para llegar a la biblioteca, sea donde esté. Y por supuesto que podemos estar haciendo el prelibro, ya nada más que tú nos digas y pues nos ponemos de acuerdo. Pero Ujú. sí, sí, sí está súper chido poder estar como dándole seguimiento también, ¿no? A lo que van haciendo, visibilizando lo que van haciendo y pues enredándonos, ¿no? En ese proceso también. Y bueno, no Ujú. solo que ustedes vengan a Comachuén, sino que también pues nos alojen por allá en algún momento y poder también trabajar y aprender de ustedes en el espacio en donde hacen la vida, ¿no? Eso también estaría súper. Sí, sí, yo creo que pronto habrá esa invitación. Las haremos porque hay una red muy bonita que se estaba haciendo de proyectos del semidesierto. Entonces, seguro pronto va a salir la invitación para que nos acompañe. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. También, bueno, se queda la transmisión en vivo en la página de Facebook de la biblioteca. Eh, si hay algún comentario, alguna pregunta que vaya surgiendo en el camino, porque sabemos que no todos tienen el tiempo para ver las cosas en vivo. Ujú. Entonces, seguramente lo van a estar viendo mañana pasado, en un mes o en un año, y en el momento en el que lo vean, pues pueden seguir como haciendo comentarios, preguntas o observaciones o lo que sea. Y bueno, también para eso te pedimos que pues estés tú como revisando, ¿no? Constantemente, a lo mejor ahí la transmisión que se va a quedar guardada, pues por si hay que contestar algo, ¿no? Alguna dudita o algo así, o lo que sea. Entonces, Ujú. también a las personas que se conectaron, que tuvieron chance de estar un ratito, que se salieron, que volvieron a entrar, etcétera, etcétera, pues también les agradecemos mucho.
y pues estamos acá pendientes. El lunes tenemos las lunas el lunes con Gaby, que vamos a estar trabajando herbolaria para mujeres. Y el próximo miércoles cultural, íbamos a estar con Ani Caligari hablando como de la compañía de teatro que tienen, pero vamos a pasarlo para el jueves. De todas maneras, vamos a hacer la publicación correspondiente. Va a ser un miércoles cultural en jueves. Así se va a Mm. anunciar. Y pues terminamos el mes y preparémonos para la agenda y para el calendario de noviembre. Pues también tenemos preparadas cosas muy interesantes para ese mes. Entonces, pues sigan la programación de la biblioteca ambulante. También comentarles que tenemos los talleres permanentes de música y de bordado en la biblioteca para también las personas que están cerquita de la comunidad, en la comunidad, pues también recuerden que seguimos todos los días haciendo cosas raras. También ahí no somos editorial, pero sí hacemos cosas raras también. Y bueno, Ujú. pues nada, muchísimas gracias Luis, gracias a todos, a todas, y pues estamos por acá en una emisión más. Muchas gracias. Muchas gracias, bonita noche. Buenas noches.